Esta tarde me acompaña mi compañero Gilberto. Venimos en el tranvía con el nombre de Frida y mi nombre es Marifer, que estaremos con ustedes esta tarde. Vamos a empezar el recorrido de su lado derecho. Esta es la Plaza Hidalgo y alberga uno de los íconos representativos de Coyoacán, que es el kiosco que tenemos de su lado derecho. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ese kiosco. ¿Lo vieron todos? Ahora necesito que vean el Palacio de Ayuntamiento en color amarillo. Tiene un coyote en la parte de arriba. Un coyote en cantera. Bueno, vamos a empezar primero con el kiosco. Ese kiosco fue traído de Francia a finales del siglo XIX por el presidente Porfirio Díaz. Él decía que todas las plazas de la Ciudad de México deberían de contar con un kiosco como ese para amenizar las tardes de plaza, ya que las chicas solteras y hermosas se venían a dar la vuelta por el kiosco, alrededor del kiosco, mientras una banda de música sonaba arriba de él. Bueno, pues los chicos guapísimos y casaderos, igualmente solteros, se sentaban en las bancas de alrededor. Si veían pasar a una chica que les gustaba, les compraban un ramillete de rosas, claveles, violetas o jazmines y se lo regalaban a aquella chica. De ahí empezaba un hermoso cortejo que generalmente terminaba en matrimonio. Esa época romántica de las cartas con palomas mensajeras y las serenatas y las rosas. Qué cambio de tiempos, ¿no? Ahora ya es únicamente por Facebook o por mensaje de WhatsApp y es: ¿quieres ser mi amiga con derecho? ¿A poco no? Bueno, han cambiado mucho los tiempos hasta la actualidad. Bueno, pues fíjense que ese kiosco fue construido en Francia a finales del siglo XIX. Tiene 16 gajos de cristal monocromado que forman una cúpula coronada con un águila republicana en bronce. Bueno, pues ese kiosco ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de su vida. Una de ellas es que el águila republicana no era de bronce, sino de oro puro y medía 1 metro de altura. Se cuenta que una noche extendió sus hermosas alas de oro y salió volando a casa de no sabemos qué. Pues ya no regresó, yo creo que le dieron mucho de comer, ya no quiso regresar a Coyoacán. Bueno, veíamos también el Palacio de Ayuntamiento, aquel en color amarillo. Bueno, pues ese lugar fue mandado construir en el siglo XVI por el señor Hernán Cortés. Mucha gente cree que él vivió en ese lugar, sin embargo esto no fue así. Se construyó para albergar el primer ayuntamiento del Valle de México, por lo cual este lugar lleva su nombre, Palacio de Ayuntamiento. Bueno, dentro vamos a encontrar la sala de cabildos, que tiene un mural de la señora Aurora Reyes, que tiene como tema la historia precolombina de nuestro país. También vamos a encontrar aquella capilla del siglo XVI del Palacio de Ayuntamiento. En ese lugar vamos a ver un arco mixtilíneo barroco que alberga 2 frescos del señor Diego Rosales. Tienen como nombre La Conquista y El Tormento de Cuauhtémoc. También vamos a encontrar un calabozo dentro de ese lugar. Ustedes me van a decir: Mariferi, ¿qué tiene que ver un calabozo dentro del Palacio de Ayuntamiento si seguramente hay por lo menos unos 15, ¿no? Bueno, pues yo les voy a decir, chicos, ustedes son muy intuitivos. Ese calabozo es importante en aquel Palacio de Ayuntamiento porque en ese lugar fue torturado el señor Cuauhtémoc por los españoles para decir en dónde se encontraba el tesoro de los tlatoanis mexicas. Ese tesoro lo aventaron a las aguas del lago de Texcoco, lo encontraron los españoles y ¿qué creen? Se lo llevaron a España. Bueno, estamos aquí en Coyoacán y fíjense que Coyoacán fue casa y cuna de una de las personalidades más importantes para la historia de las artes aquí en nuestro país. Era la señora Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Ella nació aquí en el suburbio de Coyoacán, en la casa que tenemos de su lado izquierdo. Esta es la Casa Azul o Casa Museo de Frida Kahlo. Ella nació en este lugar en 1907. Que por cierto, mostrando su boleto del tranvía en este museo van a obtener un descuento en la entrada. Este descuento no tiene vigencia y pueden venir de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces guarden su boletito por si quieren conocer el Museo de Frida Kahlo. Bueno, pues fíjense que Frida Kahlo nació en 1907, sin embargo ella decía que era hija de la Revolución y que había nacido en 1910. Esto también le servía a Frida Kahlo para quitarse algunos años de encima, porque fíjense que ella también era muy vanidosa, al igual que muchas que venimos aquí en el tranvía, ¿verdad, chicas?
Bueno, pues fíjense que a los 6 años sufrió la enfermedad de poliomielitis, enfermedad que le dejó como secuela la pierna derecha más corta que la izquierda. A los 16 ella se encontraba estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria porque quería estudiar medicina, así que en ese lugar fue en donde conoció al pintor Diego Rivera, que se encontraba en la Escuela Nacional Preparatoria haciendo el mural de la creación. Bueno, pues unos días después de haber conocido a Diego Rivera, tiene el primero de 2 fatales accidentes que tiene a lo largo de su vida. El primero con el tranvía, que le dejó 3 fracturas en la columna vertebral y cerca de 15 fracturas en la pierna derecha. Este accidente, bueno, o gracias a este accidente, tuvo cerca de 32 operaciones a lo largo de su vida. Pues fíjense que el segundo fue aún mucho peor que el primero. Fue a los 21 años y fue el matrimonio con el señor Diego Rivera. Pues fíjense que Diego Rivera era conocido por su fama de mujeriego, porque era ya su tercer matrimonio. La mamá de Frida Kahlo le puso a este matrimonio el apodo del elefante y la paloma, porque decía que como su pequeña hija, frágil como una palomita, se iba a casar con semejante elefante panzón. Pues fíjense que Diego Rivera una tarde le puso los cuernos a Frida Kahlo con su hermana pequeña Cristina. Frida Kahlo no se lo perdonó y lo corrió de casa. Sin embargo, un año después se volvieron a casar. Unos meses después de que se casaron por segunda vez, Diego Rivera recibió una carta de un político ruso diciéndole que lo habían corrido de su país, que había estado viajando por algunos otros y que quería llegar a habitar nuestro país. Así que una tarde llegó por el puerto de Veracruz el señor León Trotsky, recibido por Frida Kahlo, invitado a vivir en Casa Azul, y después de cortar nexos políticos con Diego Rivera, llegó a este lugar, la Casa Museo de León Trotsky, en donde en 1940 tuvo 2 atentados muy importantes. El primero fue perpetuado por un comando armado quienes entraron a la casa y dispararon cerca de 400 balas de grueso calibre. No le pasó nada gracias a su esposa, que lo abrazó, lo tiró de la cama y no sufrió ni un rasguño. Bendita mujer, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que gracias a este atentado hizo modificaciones en su casa, modificaciones que podemos ver a lo largo de la fachada. Por ejemplo, bloqueó 2 de las ventanas que estaban en esta pared, 2 de las ventanas principales. Las otras 3 las bloqueó por la mitad para que siga entrando la luz. Sin embargo, las vemos todavía protegidas con esas mallas de seguridad. Mandó construir las torres de vigilancia en cada una de las esquinas y bloqueó el despacho, el balcón que se encontraba en su despacho. Pues la entrada principal que se encontraba sobre esta calle, que es la calle de Viena, también la bloquea y la vemos en ese muro en color blanco, con las imágenes de León Trotsky, ¿vieron? Ahí en cada lado de la puerta. Bueno, pues fíjense que esta fortaleza no le sirvió de mucho porque unos meses después sufrió su segundo atentado. Él fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Rusia, además de que fue dirigente del Ejército Rojo, llamado Ejército Rojo, que combatió a más de 13 ejércitos invasores en aquel país. Esto le trajo muchísimos enemigos. Uno de ellos fue el señor Stalin, que fue uno de los más importantes, si no es que el más importante. Pues fíjense que Stalin convocó a Ramón Mercader, un militar, y a su mamá, doña Caridad, para que ellos lo asesinaran. Y el plan malévolo que estos 2 personajes organizaron fue enamorar perdidamente a la secretaria particular de León Trotsky. Por eso, mucha gente dice que las mujeres somos causa de muerte de muchos hombres. Chicos, si vienen con pareja, mejor no griten. Porque sería causa de que durmieran esta noche en la tina. Así que mejor no comenten. Ok, bueno, pues fíjense que ella estaba perdidamente enamorada de Ramón Mercader. Él no tanto, por supuesto. Así que una mañana se encontraban en aquella casa y Trotsky se encontraba leyendo el periódico. Se acercó Ramón Mercader, le pidió que leyera sus escritos políticos. Trotsky no se negó y mientras los leía, Ramón Mercader aprovechó y golpeó su cabeza con un piolet. El piolet es una herramienta que usan los escaladores, como un martillo que termina en pico, lo usan para escalar la piedra o la nieve. Exacto, con eso fue golpeado en la cabeza y la herida le causa la muerte 24 horas después. Su cuerpo se encuentra ahí en Casa Museo León Trotsky, al cual les invito a que visiten. Ahora estamos atravesando una de las vialidades más importantes de Coyoacán, que se llama Jicotenca. Bueno, pues esta calle comienza ya en Avenida México, pasa por el Mercado de Coyoacán, pasa por la Escuela Nacional de Música de la UNAM, atraviesa la calle de Aguas Potables y llega hasta el exconvento de Churubusco, un lugar que tiene muchísima historia. Sin embargo, ahorita les voy a platicar de
la calle Jicotenca. Bueno, pues fíjense que el primer desfile de la primavera pasó por ahí y fue el primer desfile de aquí de Coyoacán organizado por el presidente Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz lo queremos mucho aquí en Coyoacán. De repente me fui. Bueno. No sé, pero ahora no estoy. Ahora no estoy recargada. Bueno, ahí estoy. No estoy recargada. Bueno, pues fíjense que les platicaba del primer desfile de la primavera que fue organizado por el presidente Porfirio Díaz. Bueno, el ex convento de Churubusco, Museo de las Intervenciones, es un lugar que tiene más de 500 años de historia. Fíjense que fue convento, fue cárcel, fue un claustro en donde vivían unas monjas, después fue un claustro en donde vivieron unos monjes y por último fue escenario de una de las batallas más importantes para el Distrito Federal, que es la batalla de San Diego Churubusco en contra de los invasores estadounidenses. Invasores que se alojaron en una de las dos haciendas más importantes de aquí de Coyoacán, que es la hacienda de San José del Altillo, de la cual les voy a platicar un poco más adelante. Bueno, ahora vamos a entrar a uno de los barrios más bonitos de Coyoacán, que es el barrio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, o mejor conocido como el barrio de la Conchita. Este lugar fue un asentamiento prehispánico que tenía un templo dedicado a Tezcatlipoca. Sin embargo, cuando llegó Hernán Cortés a establecerse aquí, decidió tirar aquel templo indígena para construir la primera parroquia colonial. Parroquia que dio su primera misa el 8 de diciembre de aquel año, conmemorando a la Inmaculada Concepción, por lo cual este barrio y la plaza, y sobre todo la iglesia, llevan este nombre. Bueno, pues fíjense que cuando terminaron de construir aquella parroquia en el siglo XVI, Hernán Cortés se quedó extasiado con la arquitectura y decidió que su cuerpo sería enterrado debajo de ella al morir. Sin embargo, esto no pudo ser posible porque él regresó a España a dar cuentas de todo lo que hizo en el nuevo continente y falleció y fue enterrado allá en España, al igual que toda su descendencia. Ahora vemos de su lado izquierdo la plaza de la Inmaculada Concepción con aquella parroquia, la nueva parroquia que data del siglo XVII. Fíjense que aquella parroquia del siglo XVI fue derrumbada por un terremoto y en su lugar construyeron esta hermosa iglesia que se encuentra en restauración, pero abrirá sus puertas el 8 de diciembre de este año, conmemorando por supuesto el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Vamos a ver ahora de su lado derecho esta casa en color rojo que se encuentra en la esquina de Higuera y Vallarta. Tiene dos construcciones, como la pueden ver. La parte de abajo data del siglo XVI y la parte de arriba data del siglo XVII. Esas rayitas que sobresalen del piso de arriba, ¿sí las ubican? Esas rayitas se llaman ajaracas de tipo morisco. Bueno, pues son características de las construcciones del siglo XVII. Cuando Hernán Cortés llegó a este lugar, se estableció en esa casa, la llamada Casa Colorada, con su esposa doña Catalina Juárez. Sin embargo, cuando se muere doña Catalina, adivinen a quién se trae el señor Hernán Cortés como dino a esa casa. A la Malinche, que por cierto decían vivía en la casa de al lado, así que bien práctico, nada más la cambió de casa, a la casa de al lado. Ay, el señor Cortés. Bueno, pues fíjense que después en el siglo XVII se convierte en cárcel y actualmente vive la señora Rina Lazo con su señor esposo, el señor Arturo Bustos, que son dos de los alumnos de la señora Frida Kahlo y de Diego Rivera. Hablando otra vez de Frida Kahlo, quiero mostrarles el parque que lleva este nombre. Ese parque fue inaugurado en 1983. Parque que lleva este nombre por una gran escultura de la señora Frida Kahlo, vestida de tehuana, que se encuentra en uno de los costados de este lugar para apreciar el hermoso jardín. Esta escultura fue realizada por un escultor muy importante que se llama Gabriel Ponzanelli. Ese señor trajo a este lugar en los años 80 aquella escultura, pero también creó otra muy importante para Coyoacán, que seguramente todos ustedes han visto, y es la Fuente de los Coyotes, un ícono representativo de Coyoacán que se encuentra en Plaza Centenario. Si no la reconocen, al final del recorrido la vamos a ver. Bueno, pues fíjense que ahora les quiero mostrar un centro cultural muy nuevo. Este centro cultural se llama en honor a la segunda escritora más importante de nuestro país, la señora Elena Garro. Este lugar lo tenemos de su lado izquierdo, en un muro en cristal para apreciar la arquitectura interna. Cuenta con más de 20,000 tomos diferentes y actividades al aire libre. Y a un costado se encuentra la casa del señor Diego de Frisac. ¿Han escuchado de Diego de Frisac?
¿No escuchado hablar de Diego de Frisac? Pues era un banquero millonario que era mejor conocido como el suegro de Chucho el Roto. A él sí lo conocen, ¿verdad? Bueno, pues Chucho el Roto, para aquellos que no han escuchado hablar de él, era conocido como el Robin Hood mexicano. Le robaba familias adineradas para darle a familias pobres. Era uno de los prisioneros más importantes de la prisión de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz. Bueno, pues fíjense que una tarde recibió un regalo de la sobrina de Diego de Frisac. Era un barril con una carta que decía: ya no te quiero volver a ver. Pues yo creo que era: ya no te quiero volver a ver en aquella cárcel, porque unos días después desapareció de aquel lugar. Y adivinen en dónde se escapó. En aquel barril que le mandó la sobrina de Diego de Frisac. Unos meses después vieron en unas actas para un barco el nombre de la sobrina de Diego de Frisac y decía: acompañada de su prometido, y un nombre que jamás supieron identificar. Se cuenta que era Chucho el Roto y que así fue como escapó de las autoridades de nuestro país. Así que pues yo creo que al final murió en España, bien como vino con todo lo que se había robado aquí en México, yo creo. Todo lo que le había sobrado. Bueno, pues regresando a Diego de Frisac, fíjense que él era apasionado de la literatura. Le gustaba mucho William Shakespeare. Y una tarde estaba leyendo la obra de Otelo y decidió que su casa iba a ser construida de acuerdo a las especificaciones de aquella obra. Por eso aquella casa es conocida como la Casa de Otelo y actualmente alberga las instalaciones de la Escuela Superior de Música, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora estamos circulando por la calle de Hidalgo. Anteriormente se llamaba Camino Real a San Diego Churubusco, ya que llegaba hasta allá y era en sentido contrario. Por aquí pasaba el tranvía de circunvalación. Pues fíjense que les voy a mostrar ahora uno de los museos más importantes de Coyoacán, que es el Museo de las Culturas Populares. Y nos recibe aquella escultura llena de color que tenemos en la parte de atrás. Esa escultura se llama Árbol de la Vida o el Árbol de los 500 años. Fue realizada por artesanos del estado de Metepec y donada a este museo para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Bueno, pues fíjense que este museo tiene como característica que cada mes cambian de exposición para que conozcamos todas las culturas que habitan en nuestro país. Les voy a contar una anécdota, o no más bien una anécdota, más bien es un tip. Pues fíjense que este museo, cada vez que cambian de exposición, nos reciben con una muestra gastronómica. Así que podemos encontrar comida de cualquier parte de la República. Ahora nos recibe otra vez aquella plaza llamada Plaza Hidalgo, y ahorita les voy a mencionar por qué se llama así. ¿Ven aquella escultura hecha en bronce de Don Miguel Hidalgo y Costilla? Mide 3 metros y pesa 8 toneladas, por eso se llama Plaza Hidalgo. Ahora regresamos al Palacio de Ayuntamiento. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un coyote en la parte de arriba? Bueno, pues ese coyote está ahí porque el escudo de Coyoacán son unos coyotes. Esto es porque el asentamiento prehispánico se llamaba Coyohuacán y viene del vocablo náhuatl, que significa lugar donde habitan los coyotes. Palacio de Ayuntamiento contaba también con un teatro que actualmente es el Foro Cultural Hugo Argüelles. Ese foro lo vamos a ver en unos minutos, también de su lado izquierdo. Cuenta con un hermoso jardín en donde podemos ver aquella fuente realizada por Fidias Elizondo que se llama Mujer entre Olas, que está asimilando el nacimiento de una mujer de una ola de mar. En ese lugar vamos a encontrar cada año en diciembre la pastorela tradicional de Coyoacán, al cual por supuesto los invitamos a que vengan a verla. Ahora les voy a mostrar esa construcción que se encuentra de su lado derecho con tipo Nueva Inglaterra y campanario gótico. Es el templo presbiteriano de Getsemaní, una de las construcciones que más llaman la atención, construido en el siglo XIX por el señor Alexander Val Helsing. ¿Les suena este nombre? Cazador de vampiros, y nos construyó un templo gótico. Ha sido creador de muchas leyendas, por ejemplo el vampiro de Coyoacán, que si quieren saber de qué se trata, vean la película del Santo contra el Vampiro. Ahora les muestro el mercado de Coyoacán, que también está de su lado derecho. Es el lugar más rico de Coyoacán. ¿Ya comieron? Entonces no se les van a antojar aquellas tostadas de tinga, de pata, de camarones, unas gorditas de chicharrón con queso y crema y salsa, quesadillas de huitlacoche con flor de calabaza, picadillo, pollo, papa,
¿Ya se les antojó o les sigo? Además de los dulces típicos mexicanos como los higos cristalizados, amaranto, alegrías, entre muchos otros. Pues fíjense que ese mercado fue fundado en 1951, cuando el señor Pedro Ramírez Vázquez hizo ese lugar. Pedro Ramírez Vázquez, ¿han escuchado hablar de él? ¿Conocen el Estadio Azteca? Bueno, pues fíjense que Pedro Ramírez Vázquez construyó el Estadio Azteca, el Palacio de San Lázaro, el Auditorio Nacional, Museo de Antropología e Historia, la Basílica de Guadalupe, la nueva Basílica de Guadalupe, además de la Villa de Guadalupe. Diseñó el logotipo de las Olimpiadas de México 68, el logotipo de Televisa, y también tuvo presencia a nivel internacional, ya que construyó el Museo de Nubia en Egipto y la capilla de la Basílica de San Pedro de la Virgen de Guadalupe, allá en el Vaticano, entre muchas otras cosas. Aquí nos construyó este hermoso mercado que cuenta con 464 locales, en donde vamos a poder encontrar una gran cantidad de chucherías y antojitos mexicanos. Bueno, ahora estamos circulando por Avenida México, avenida que para el siglo XIX, finales del siglo XIX, todavía era un camino de terracería que dividía aquellas dos haciendas que les mencioné muy importantes. La primera fue la hacienda de San Pedro Mártir. Esta hacienda era tan importante que llegaba hasta Río Churubusco, por acá, la calle de Avenida México, por donde veníamos, hasta Churubusco. Luego regresaba un poco más adelante, vámonos, perdón, y yo sí, vámonos. De repente no sentí movimiento y yo decía, ¿y ahora qué se me olvida? Bueno, pues llega hasta un poco más adelante de la casa de León Trotsky, regresa por la calle de la Prepa 6, por donde veníamos, casi para la entrada a la colonia de La Conchita, pero unas calles más para adelante. Bueno, regresaba por la calle de Hidalgo o Camino Real a San Diego de Churubusco, atravesaba Coyoacán y regresaba al mismo punto por Avenida México. Pues era tan grande que el dueño le pidió a su encargado, a su administrador, el padre Violante, que seccionara todo el terreno en tres ranchos para ser mejor administrada. Esto no le funcionó, así que le volvió a pedir al padre Violante que seccionara todo el terreno en cuadrados perfectos como tablero de ajedrez. No sé si se dieron cuenta que todas las cuadras de la colonia del Carmen son perfectamente cuadradas. Bueno, cuando circulen por la colonia del Carmen o cuando vayan al Museo de Frida Kahlo se van a dar cuenta de este detalle. Bueno, pues fíjense que esto fue para dar paso a la primera colonia moderna aquí en Coyoacán, y fue la colonia Hernán Cortés. Posteriormente vino el presidente Porfirio Díaz de nuevo a Coyoacán y decidió que esta colonia, ¿qué creen?, se le iba a regalar a su esposa de tan solo 16 años, a la señora doña Carmelita Romero Rubio, justo el día de su cumpleaños. Así que por eso esta colonia se llama Colonia del Carmen, que de hecho fue cambiando de nombre a lo largo de los años. Primero fue Colonia de Carmen Romero Rubio, Villas Coyoacán, Villas del Carmen, y actualmente es la Colonia del Carmen Coyoacán. Bueno, ahora quiero mostrarles un lugar que es hermoso. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, pero les voy a platicar más de este lugar. Es justamente el parque que tenemos de su lado derecho. Este lugar es el Parque Nacional de los Viveros de Coyoacán. Es muy importante, tan importante que cuenta con su propia estación de metro. No cualquiera. Pues fíjense que es el Metro Viveros de la línea Universidad. Este parque se lo debemos al señor Miguel Ángel de Quevedo, que se fue a estudiar la carrera de Ingeniería Civil a Europa. Cuando estaba allá, su escuela estaba muy cerca de los bosques pirineos, así que de los recorridos por el bosque le nació el amor por la naturaleza y sobre todo el amor por los árboles. Cuando regresó a México, hizo aquella obra muy importante que es la obra del drenaje en todo el Valle de México. Cuando lo estaba haciendo, se dio cuenta de que la Ciudad de México no tenía un lugar que nos ayudara a fomentar el respeto a la naturaleza y sobre todo la cultura de la forestación. Así que una tarde decidió donar una hectárea de la hacienda de San José del Hatillo, aquella hacienda en donde se alojaron los invasores estadounidenses, para crear este vivero. Pues fíjense que en aquella época Miguel Ángel de Quevedo era muy amigo del secretario de Hacienda. Así que el secretario de Hacienda llegó a este lugar y decidió invitar a alguien mucho más importante. Y si alguno de ustedes nos dice a mi compañero Gil y a mí quién vino hasta este lugar, además de que les vamos a poner una estrellita en la frente, les vamos a perdonar que no nos dejen propina esta tarde.
cariño le llamamos Don Porfis. Don Porfirio Díaz, otra vez a la historia de Coyoacán. Pues fíjense que él llegó a este lugar, se quedó impresionado y decidió que su gobierno iba a ayudar para fomentar el amor por la naturaleza. Así que gracias a Porfirio Díaz y a su gobierno se consiguen las 39, casi 40 hectáreas que actualmente constituyen el pequeño jardín de Miguel Ángel de Quevedo. Dentro se encuentra un circuito que mide 2 kilómetros punto 100, un lugar perfecto para venir a hacer ejercicio al aire libre. Además completamente gratis, ya que la entrada no cuesta nada. Así que dejamos de gastar aquellos miles de pesos que nos gastamos al año en aquellos gimnasios carísimos que se llaman, o que más bien terminan con Portium y City. ¿Ya saben cuáles? Exactamente, aquellos carísimos, pero no los digamos en voz alta porque ellos no pagaron regalías. Así que no les vamos a mencionar. Así que bueno, podemos ahorrar. Venimos a hacer ejercicio aquí al aire libre y además disfrutamos del hermoso paisaje de los viveros de Coyoacán. Ahora, fíjense que por ahí hay un dicho que dice que los mejores perfumes vienen en modelo pequeño. ¿Ustedes qué opinan? Es un dicho muy rico para las chaparritas cuerpo de uva como yo. Sobre todo chaparrita. Bueno, pues fíjense que también aplica para las iglesias. Por eso quiero mostrarles esta iglesia que se encuentra de su lado izquierdo. Esta es la iglesia de Panzacola, construida en el siglo XVII, catalogada como Patrimonio Nacional. Es tan chiquitita que apenas si le caben unas 50 personas allá adentro. No cuenta con un atrio y dentro se encuentra un altar cubierto en su totalidad por hoja de oro. Pues fíjense que podemos venir a conocer esta iglesia los sábados y los domingos en la misa de 8:30 de la mañana. Sin embargo, ¿quién viene soltero o soltera esta noche? Tarde. Ay, ahora resulta que todos tienen pareja y novios. Pues entonces no les cuento. Pues fíjense que para aquellos solteros o que quieran casarse pueden venir a la misa de 10 de la mañana los domingos en esta iglesia, ya que está dedicada a San Antonio de Padua, que es el encargado de conseguir novio, esposo, amante, amigo con derecho querido, cualquier cosa que ustedes necesiten. La única condición es venir a la misa, traerle 13 monedas regaladas, traérselas al santo, prender una veladora y poner al santo de cabeza un rato. Iglesia que también cuenta con el puente de estilo virreinal por donde pasan las aguas del río Magdalena, un río que sigue vivo en la Ciudad de México. Vamos a ver de su lado derecho la hacienda de San José del Altillo, aquella hacienda muy importante de la cual se donó aquella hectárea para crear a los viveros. Vamos a ver también la casa del señor Miguel Ángel de Quevedo o el apóstol del árbol, también de su lado derecho, con una variedad inmensa de árboles en su interior. Se encuentra cerrada al público, pero ahorita está albergando las oficinas de la Academia Mexicana de la Lengua y dentro se encuentra un busto conmemorativo al señor apóstol del árbol. Ahora les voy a mostrar esta casa en color naranja, que es la Casa del Sol o Casa de Venustiano Carranza, en donde se firmó, redactó y selló el acta de constitución de nuestro país. Les voy a mostrar lo que queda de la casa del señor Salvador Novo con el número 396. Calle que lleva su nombre en la memoria de este gran escritor. Y allá en donde ven aquellas lonas de colores es el Museo de la Acuarela o Alfredo Guatirrojo, en donde encontraremos un recorrido desde la época prehispánica hasta la actualidad del desarrollo de esta técnica de la acuarela. La entrada es gratuita para que vengan a conocerlo. Vale la pena, la verdad es un museo muy interesante, chiquito, pero muy interesante. Ahora vamos a ver esta construcción que se encuentra de su lado izquierdo. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas rayitas blancas? Ahorita les voy a decir. Está abierto mientras les digo. Vamos a chismear allá adentro. Se llaman aljaracas de tipo morisco y son de construcción del siglo XVII. ¿Ya vieron la construcción interna? Esta es la llamada Casa de Alvarado. Mucha gente cree que aquel personaje de la historia de apellido Alvarado vivió en este lugar. Sin embargo, esto no fue así. Vivió un comerciante de apellido Alvarado, por lo cual esta casa lleva su nombre. Lo que sí es cierto es que el premio Nobel, el señor Octavio Paz, vivió en ese lugar después de haberse quemado su biblioteca en Polanco y bueno, el gobierno decidió regalarle aquel predio para que viviera modestamente los últimos años de su vida. Sí,
vieron qué tan modesto vivía el señor. Bueno, pues fíjense que cuando muere se dona para crear la Fonoteca o Casa de los Sonidos, en donde vamos a encontrar la primera grabación del general Emiliano Zapata. Y solamente por el capricho de que conozcan la arquitectura interna, vale la pena que visiten este lugar. Ahora estamos circulando por la calle Francisco Sosa. Esta calle lleva muchos nombres a lo largo de la historia, como Paseo Iturbide, Paseo de las Guaguas, Camino Real a Santa Catarina, Paseo de Ayuntamiento, y después tiene el nombre de Francisco Sosa en honor al virrey de Coyoacán. Pues fíjense que esta calle es catalogada como una de las más hermosas de la Ciudad de México, ya que para cualquier lado que voltemos vamos a encontrar arquitectura maravillosa. Unos callejones que nos dicen, ven, camina por aquí. Balcones en donde se nos antoja llevar una serenata, unos portones hermosos. Pues fíjense que por aquí pasaba el tranvía de circunvalación, tranvía que hacía parada en Tacubaya, el centro, San Ángel. Aquí en Coyoacán hacía 3 paradas. La primera que vamos a ver es esta, que es en la esquina, que se llama Barricas Don Tiburcio, que sigue conservando la arquitectura original de aquella estación del tranvía. Ahora es una tienda gourmet en donde podemos encontrar cualquier clase de productos para una cena romántica con nuestro esposo, esposa, novio o novia, o para aquellos que son solteros, una copita de vino mientras nos damos un baño de burbujas en la tina. ¿No se les antoja? Bueno, pues ahora vamos a entrar al barrio de Santa Catarina. Se llamaba antes Santa Catalina, pero los indígenas no lo podían pronunciar y le pusieron Catarina. Ya se le quedó por la historia aquel nombre. Ahora quiero mostrarles la casa de Juan Rubín de Celis, esta casa amarilla que actualmente es la Casa de Cultura. Juan Rubín de Celis vivió en este lugar en el siglo XVIII y puso aquí una fábrica de papel. Bueno, pues para 1984 la donan para crear la casa de... Perdón, la usaba Miguel de la Madrid, el presidente Miguel de la Madrid, como casa de campaña, y después la dona para crear la Casa de Cultura. Ahora de su lado izquierdo estamos viendo la Plaza Santa Catarina. Ok, la iglesia data del siglo XVII, tal cual la vemos, fue una de las primeras capillas de indios. Pues fíjense que esta iglesia lleva aquí desde el siglo XVI. Anteriormente no era como la conocemos, sino antes era muy rústica, como una palapa de Acapulco. Esto era porque los indígenas no podían pisar territorio católico hasta después de ser evangelizados y bautizados. Ya que todos los indígenas fueron bautizados más o menos a mediados del siglo XVII, se mandaron a construir los muros, la bóveda y el campanario, y la vemos tal cual en esa plaza. Ahora quiero mostrarles este muro en color rojo que tiene una pintura del Cine Esperanza. Era un cine hermoso, prepulsor de las primeras películas con audio. Pues fíjense que la gente de San Ángel y de Tlalpan que querían ir al cine, tenían que venir aquí al Cine Esperanza, porque ya no había salas de cine. Así que venían para acá, y la manera en cómo se publicitaba era con un pregonero que gritaba fuera de misa de 12 de la iglesia de San Juan Bautista: vengan, vean y escuchen la nueva película del Cine Esperanza. Por supuesto era una novedad, porque como les mencionaba, en aquel tiempo las películas eran mudas. Además traían una cajetilla de cigarros, Salitas o Montecarlo en aquella época, que costaban cerca de 2 pesos. Podíamos entrar completamente gratis al cine variedad. Veíamos una película, nos fumamos un cigarro y después veíamos la variedad, en donde hicieron sus pininos personalidades muy importantes como Cantinflas o Agustín Lara, muchísimo antes de ser famosos. Además, pagando .15 centavos podíamos ver 5 películas en un domingo. Imagínense. Lo que ahora pagamos 65 pesos, la película dura 45 minutos, pasamos 2 horas en el cine, y la hora y cuarto que estamos en la sala vemos comerciales del mismo cine. Adiós, nos vemos. Comerciales del mismo cine en donde publicitan las palomitas sabor pimienta negra. ¿A poco no? Ahora quiero mostrarles esta construcción en color rojo. Es de las Madres Carmelitas, madres que vemos generalmente los domingos vendiendo rompope y galletas. A un costado de este lugar se encuentra el Instituto Italiano de Cultura. Este lugar alberga las oficinas de la Embajada Italiana. Dentro se encuentra un jardín con unos nichos
en cada uno de sus costados, y los restos de un altar. Esto era porque en la persecución cristiana la gente católica no podía pisar territorio católico, las iglesias no podían celebrar sus misas dentro de los templos, así que mandaban a construir los nichos y los altares para hacer las misas dentro de las casas. De hecho, las fuentes las usaban como pilas bautismales para bautizar a todos los chamacos que nacían en aquella época. Ahora quiero mostrarles la casa del virrey de Coyoacán, el señor Francisco Sosa. Se encuentra en unos momentos de su lado izquierdo, de su lado derecho, perdón, en esta casa en color amarillo. De hecho, en la puerta, vamos a ver en la puerta de madera labradas las iniciales FS, que significan Francisco Sosa. Esta casa está catalogada ya como Patrimonio Nacional y actualmente viven dentro de esa casa los familiares o los descendientes del virrey de Coyoacán, el señor Francisco Sosa. Ahora les voy a mostrar una casa en color rojo que data del siglo XVII, que se encuentra en la esquina, también de su lado derecho. Pues fíjense que esta casa tiene una placa conmemorativa